Hola queridos amigos de Escorpio, bienvenidísimos a Lely Astral Tarot para mejorar tu vida. Bueno, como siempre te invito ya mismo a suscribirte para que apoyes el refugio de animalitos rescatados que tenemos en casa. Y bueno, hoy tu lectura la abre el Arcángel Miguel y te dice lo siguiente. Estás recibiendo inspiración para el cambio. Te estoy mostrando grandes ideas e inspiración para que des el paso y hagas el cambio que será positivo para todos. Déjate guiar en el proceso y espera atento mis señales. Ten por seguro que estás siendo acompañado en esta transición. Bueno, quiero que ya mismo escribas y decretes lo siguiente. Estoy caminando hacia el cambio positivo para todos. Estoy caminando hacia el cambio positivo para todos. ¿Sí? Porque cuando tú comienzas a hacer día con día todos estos decretos y los escribes en los comentarios y por allí, comienzas a elevar tu vibración, la del planeta, y mira que cosas bien lindas comienzan a suceder alrededor. ¿Ok? Bueno, esta lectura es general, toma lo que te resuene. El resto déjalo marchar. Y si quieres una lectura privada conmigo, recuerda que en el primer comentario y en la descripción están mis datos de contacto. La lectura tiene 3 partes. La primera parte vamos a ver como siempre qué es lo que tienes que trabajar como energía en general, lo que te mandan a decir tus arcángeles y ángeles. Lo segundo es qué debes trabajar y mejorar en cuanto a tu forma de amar, ¿ok? ¿Qué es lo que tienes que trabajar? Y lo tercero, vamos a ver qué se podría estar viniendo en el amor en estos días. Si quieres saber de economía, ve al tarot semanal o de los jueves. Tu obediencia es poder. Me dice, no solo en el amor, sino en todas las áreas de tu vida. Es supremamente importante que tú puedas tener como la capacidad de ser muy firme con las cosas con las cuales te has comprometido. Entonces, si te comprometiste a bajar de peso, a hacer ejercicio, a dejar de fumar, a ahorrar, a hacer cambios buenos, a mejorar ciertas actitudes, te está diciendo el universo y tus guías espirituales, oiga mi hijo, oiga mi hija, tiene que ponerse de acuerdo con usted mismo y cumplir sus propios compromisos, ¿sí? Porque por eso tiene la energía un poco atascada. Por otro lado, te dice tu inspiración te lleva al más allá. Siento que los próximos días van a ser días de mucha creatividad en cuestiones artísticas y que esto les va a permitir también canalizar muchísima energía y desbloquear, ¿ok? Entonces por ese lado, súper bien. Esto en cuanto a energía en general. Vamos a pasar a ver específicamente el tema amor y te invitamos ya mismito a suscribirte allí donde tú estés. Iniciales importantes para el amor estos días, la M, la V, la R, la C y la X. Recuerda que puede ser inicial del nombre, inicial del apellido, inicial de la forma, como le dicen a esa persona especial. Bueno, signos importantes tenemos Virgo, Leo, Sagi, Capri, saquemos uno por acá, Escorpio. Bueno, si ambos son Escorpio, déjense guiar por su signo ascendente o su signo en Venus. Bueno, veamos qué es lo que tienes que trabajar específicamente para el amor, ¿ok? ¿Qué debes mejorar tú para poder atraer el amor de una mejor persona a tu vida? O si estás en pareja, ¿qué es lo que debes trabajar tú? Bueno, recuerda que si quieres saber una lectura donde separemos solteros y conexiones, te puedes ir al especial amor. Esta es una lectura de evolución y crecimiento espiritual en amor, ¿ok? Bueno, la carta del Fénix es una carta que me habla acerca de replantearnos eso del felices para siempre.
te dice, las relaciones tienen que esforzarse sí por ser felices, pero si en algún punto o en algún momento tú te das cuenta o ves que una relación ya no te hace feliz, tienes que aprender a cortar. Y eso aplica tanto para el amor de pareja como el amor de amigos, como el amor de familiares, de personas cercanas. Me dice que tienes que aprender a saber cuándo marcharte y cuándo irte, que eso es súper importante. La carta del espejo me dice, trata a tu cuerpo como el palacio que es. Mira que aquí nos está hablando es de amor propio, ¿sí? Entonces estamos viendo que trabajar en amor, que quieren que trabajes específicamente en amor, te está diciendo el amor hacia ti mismo. Y vuelve y otra vez creo que tiene que ver mucha conexión con el tema que habíamos hablado, ¿no? Entonces mucho amor propio. Y por otro lado te dice la justicia está en camino. Si tú piensas que las personas que te han lastimado nunca lo van a pagar, pues lógicamente pues así se quedará. No se va a quedar así. O sea, realmente la justicia a todos nos alcanza. Vamos a ver ahora qué es lo que quieren específicamente que sepas en cuanto al amor, ¿ok? Bueno, tienes una persona especial, este es el momento de decir su nombre en la mente. Veamos qué viene, te invito ya mismo a suscribirte. Bueno, relaciones que se encuentran en contacto cero, relaciones en las cuales definitivamente la comunicación está más que cortada, porque es que mira que el anciano o ermitaño representa el mutismo completo, ¿no? Entonces puede ser que esto esté pasando o puede ser que vaya a suceder en los próximos días, pero sabes que va a ser algo positivo. A veces uno tiene que permitir que las personas pues nos extrañen un poco y pues esto no necesariamente es malo, ¿sí? A veces hace que definitivamente la otra persona nos valore como el oro que somos. La carta del 6 me dice que hay relaciones que están en un punto de encrucijada, ¿sí? Que hay una disyuntiva. Entonces, o era que este alto en el camino se diera y el uno al otro se aprendieran a valorar, o era continuar como como con la misma actitud. La carta de la sota de espadas me dice que aunque no se estén hablando, aunque no haya una comunicación de manera formal y directa como tal, esa persona está muy pendiente de ti en redes sociales. Esa persona intenta averiguar, te espía, es una carta de espionaje, es una carta de una persona que también está analizando tácticamente mucho, o sea, como cómo recuperarte, cómo actúas, cuáles son tus reacciones. Siento que de una u otra manera te está midiendo también, ¿sí? Está viendo cómo reaccionas tú en esta época de contacto cero. Entonces, cuida mucho lo que publicas, lo que dices, cuida mucho todo esto porque realmente pienso que pues podría ser, digamos, contraproducente si empiezas con las indirectas o con cosas así. La carta del 2 de oros o de pentáculos en este momento y en este contexto me habla acerca de una situación que, aunque está en este momento en desequilibrio, tiende a equilibrarse, ¿sí? Si antes esta persona siempre estaba esperando que fueras tú quien tomara la iniciativa, si tú dabas más que esta persona, mira que está empezando a caer en cuenta de este desequilibrio que siempre estuvo a su favor y en tu contra. Y está llevando como a hacerse ese proceso como de autorreflexión, ¿sí? A decir que realmente esta persona pues no estaba tan comprometida y ahora es como que viene a caer en cuenta de los errores que ha cometido. La carta del mundo me dice que todo sucede siempre para bien, ¿sí? Incluso los momentos de ruptura que nos llevan a reflexionar. De todo esto va a salir algo muy positivo, que es que siento que realmente esta persona se dará cuenta de la calidad de Escorpio que tiene en su vida, ¿sí? Entonces, ese as de oros me dice todo esto sucede para bien, el as de oros y el mundo. La carta de la reina de oros lo confirma, me dice tú mantente en tu trono, en tu posición
digno, hermoso. Dignidad no es orgullo, ¿no? No es prepotencia. Dignidad es mantenerse con sus buenos principios, valores, sabiendo quién es uno y lo que uno merece, ¿ok? Entonces, a mantenernos allí. Quiero que te quedes en la meditación para traer amor, abundancia. Y que al finalizar vayas a tu ascendente. Si no le conoces, que vayas al video de Géminis. De ambas lecturas toma lo que te resuene. Recuerda seguirnos ya mismo y suscribirte en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y apoyar a nuestro refugio Animalitos Rescatados siguiéndonos. Compartan este video, bendiciones y separen con tiempo su lectura de pago. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso, llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de Animalitos Rescatados. Bendiciones.